Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis de Cardano y compararemos la situación actual del anterior ciclo bajista para ver qué conclusiones podemos sacar. Ya os aseguro y os anticipo que van a ser bastante interesantes. Antes de nada, comentaros, vuelvo a estar fuera de casa, la verdad que en verano, pues bueno, el viaje para arriba, viaje para abajo es obligatorio, así que os pido disculpas de antemano por la calidad de sonido y la calidad de vídeo que puedan ser peores, ¿ok? Y tenéis abajo los timeframes para moveros hacia adelante o hacia detrás según más os interese el apartado del vídeo. Os dejo a continuación con una pequeña integración, una pequeña colaboración que me han propuesto, me ha parecido interesante, así que bueno, os recomiendo que la miréis para decidir si os interesa o no os interesa, y en el caso de que ya de antemano no la queráis ver, pues bueno, pasáis, avanzáis y pues nos vemos ya con el vídeo de Cardano. Os vengo a presentar Delta Exchange, el cual vais a tener abajo en el primer comentario fijado de este mismo vídeo mi link por si os interesa lo que os voy a explicar y por si queréis apoyar al canal. Lo primero que vemos en su página principal antes de entrar y loguearnos, que ahora lo veremos en un momento, es la cantidad de productos con los que podéis invertir, lo cual ya dice bastante del exchange, porque que lo primero que enseñe sea productos y activos con los que ganar dinero, pues es bastante atractivo y ya marca bastante bien la filosofía, ¿no? Si seguimos bajando, pues bueno, tenemos ya dos partes secundarias donde vemos diferentes características que ellos mismos destacan: seguro, productos innovadores, soporte 24/7, lo cual es verdad, ahora lo veremos, y luego pues las típicas preguntas y respuestas a modo de facts, ¿vale? Aquí vemos learning is earning, o sea, aprender es ganar, y es que si entramos ya directamente, antes de nada, antes de ver diferentes elementos, quiero comentaros en el apartado de aquí de offers, vais a tener diferentes elementos que podréis utilizar, lo vamos a traducir, para ganar dinero sin ningún tipo de repercusión ni ningún tipo de inversión. Aquí veis, por ejemplo, gane $60 fijos recomendando a traders de opciones, ¿vale? O sea, lo único que tenéis que hacer es registraros. Abajo en el primer comentario fijado, como digo, tenéis mi link, y si le recomendáis a otros amigos, a otras personas, pues podéis ganar $60 fijos, lo cual no está nada mal. Y pues bueno, tenéis diferentes elementos: millonario mensual, nuevo 500, diferentes pues ofertas, como digo, que os van a ir proporcionando capital. Esto es pues un elemento que utilizan muchos exchanges a modo de pues poder proporcionar y poder reclutar nuevos usuarios. Aquí tenemos toda la cantidad de activos, lo cual es un montón: futuros, opciones, etcétera, etcétera. Ya hablaremos de ello más adelante. Si seguimos pasando, pues como veis tenéis en comercio los diferentes elementos. Le damos, por ejemplo, a futuros, lo cual ya sabéis que soy trader de futuros bastante asiduo. Y aquí, como veis, pues tenemos la típica interfaz, muy fácil de utilizar, muy intuitiva: comprar, vender, tenéis el apalancamiento. Lo bueno es que, por ejemplo, ya os lo pone aislado. Hay muchas plataformas en las que os lo va cambiando y a veces os lo pone aislado, a veces os lo pone cruzado, y es lo negativo, ¿no? En este caso, si os interesa, pues bueno, lo tenéis todo bastante fácil. A 3 clics metéis la operación. Tenéis aquí, pues bueno, como siempre, toda la cantidad. A un clic, pues veis todos los activos. Otro elemento interesante, hablando de clics, y esto sí que es verdad que es algo bastante atractivo de Delta, es que aquí, por ejemplo, le damos aquí y tenéis centro de apoyo. Pam, le clicáis para ver las diferentes preguntas o los diferentes artículos que os pueden ayudar con vuestra duda, o indirectamente tenéis el Telegram para contactar directamente con el equipo de soporte, lo cual no está nada mal. Así que nada, la verdad que me apetecía traeros este exchange. Tenemos el apartado de opciones, del cual hablaremos en otro momento. Las opciones, pues bueno, son una manera atractiva de generar capital, siempre y cuando se dominen, lógicamente, porque es una manera de operar más avanzada. Sería pues como por ejemplo trading, day trading, swing trading. Pues como más bajas la temporalidad, más dominancia tienes que tener sobre el tipo de inversión. Así que nada, recordad, tenéis abajo en el link, en el primer comentario fijado, el link de Delta Exchange, mi link de Delta Exchange, por si os interesa, por si queréis darle una oportunidad, ya sea para operar o ya sea para aprovecharos de todas las ofertas que os dan de manera gratuita. Yendo directamente al grano, a la vista está que, a ver, estamos en mercado bajista. No lo he descubierto yo y no he tenido que tener 3 titulaciones para, pues bueno, hacer esta afirmación, pero lo que está claro es que Cardano, al igual que el resto de criptomonedas, se encuentra en mercado bajista. Es cierto también que Cardano anticipó ese movimiento, ya que fue de las primeras en las que empezó a flojear en todo este punto de aquí, además que fue de las primeras que rompió los niveles de soporte anteriores. Esto sería el nivel de
30.000 de Bitcoin, fue un poco lo que marcamos de punto de inflexión en cuanto mercado en rango, mercado bajista, y Cardano fue de los primeros, ¿vale? Al final, un mercado bajista, y esto es algo que tenemos que tener presente, no es otra historia que un seguido de impulsos y correcciones semanales. ¿Por qué semanales? Pues bien, porque básicamente en gráfico mensual esos movimientos hacia abajo ya forman parte del mercado bajista. Cardano en este caso tiene pocos ciclos, pero sí es cierto que si cogemos Bitcoin, pues podréis ver como en gráfico mensual todos los movimientos bajistas de Bitcoin en gráfico mensual no son otra cosa que ciclos bajistas. Ahora, por ejemplo, pues nos encontramos ante un nuevo ciclo bajista y todo el resto son ciclos alcistas, ¿no? Claro, el mercado tiene una característica muy concreta y muy importante, que es la fractalidad. ¿Qué indica la fractalidad? Que dentro de este gran movimiento correctivo mensual, ¿qué es lo que vamos a tener si hacemos un poco de zoom y bajamos la temporalidad? Pues tendremos un impulso, un pullback, un impulso, un pullback, un impulso en gráfico semanal y mucho más en gráfico diario, porque sería bajar aún mucho más la temporalidad. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de esto ya nada más empezar? Pues bueno, que tenemos que tener presente que ciertos movimientos impulsivos no tienen que implicar un cambio de ciclo, y mucho menos ciertas rentabilidades no tienen por qué implicar un cambio de ciclo. Aquí tenemos como Cardano, si os fijáis, después del primer movimiento bajista semanal, hizo un movimiento impulsivo de un 190%, y esto no implicó nada más que el inicio de la gran diagonal bajista que estuvo sufriendo Cardano hasta finales del COVID. Es decir, en este punto de aquí empezó o se llegó a los mínimos del COVID. Si miráis, Bitcoin no hizo un mínimo decreciente, pero Cardano sí, por lo cual podemos entender que el ciclo bajista en Cardano se alargó más que en Bitcoin, porque esta parte de aquí inicial ya formó parte del nuevo ciclo alcista de Bitcoin. Si os fijáis, volvemos a Bitcoin un momento, y el mínimo del COVID, esta zona de 4.300 aproximadamente, es superior a este mínimo de aquí de 3.200 causado por el anterior mercado bajista. Quien pillara los 3.200 nuevamente, ¿no? Igualmente, si vamos directamente a Cardano y empezamos ya a hacer la comparativa de ciclos, que es un poco lo que os quiero comentar, vamos a borrar todas estas líneas, y al final hay un ciclo bajista anterior, o sea, estamos en el segundo gran ciclo bajista de Cardano, no es otra historia que esto, por lo cual tampoco tenemos mucho que comparar. Vamos a empezar a sacar conclusiones. Perdonad que justo suena un petardo, estamos aquí en Barcelona con los petardos y ha sido demasiado ruidoso. Entonces, como veis, ¿cuánto tiempo llevamos cayendo ahora en Cardano? Lo podemos coger desde el máximo, y si nos venimos aquí abajo tenemos una caída total de un 84% en 294 días. Si cogemos aquí y hacemos lo mismo desde el máximo y buscamos los 294 días, ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos aquí. ¿Cuánto estábamos cayendo en 294 días? Un 94%. Entonces ya tenemos la primera señal. Con el mismo tiempo, Cardano en el primer ciclo bajista estuvo cayendo un 94%, y la situación actual es menor, es de un 84%, por lo cual tenemos una caída mucho menor actualmente con los mismos días. Si os fijáis, posteriormente a ese momento, a ese porcentaje de 84%, Cardano aún tuvo una caída de un 64% más, hizo un pullback y luego generó un nuevo movimiento bajista de un 75% más. Esto enlaza bastante bien también con lo que hemos comentado antes de que es muy importante que entendamos que ciertos movimientos impulsivos en gráfico semanal no implican o no generan ese cambio de tendencia. No sería nada raro que ahora pues pudiéramos tener un gran movimiento impulsivo. No estoy indicando que lo tuviéramos, pero sí que es cierto que bueno, después de un impulso viene un pullback, después otro impulso, y ahora podría venir otro pullback, o da igual, una nueva caída y luego otro pullback. No me estoy intentando hacer una predicción, sino que estoy intentando hablar de un concepto concreto. Pues bien, no sería raro tener un movimiento impulsivo que no implicara nada, ¿vale? Entonces, pues de la misma forma que ahora no sería raro, en esta situación de aquí, en este ciclo bajista anterior, 3/4 partes de lo mismo. Como veis, pasamos por diferentes fases y hay un momento en el que tenemos que buscar, tenemos que entender cuándo es un posible momento de acumulación, cuándo es un posible momento de oye, vamos a ir acumulando sin intención de buscar ese mínimo, del ciclo, pero sí con la intención de ir haciendo al menos un precio promedio o ir intentando buscar algún tipo de situación interesante, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé a acumular Cardano en esta época de aquí, en esta zona de aquí, a 0,09 aproximadamente. El precio luego dio un gran movimiento bajista. Cuando parecía que se recuperaba y demás, volvió a dar otro gran movimiento bajista y luego ya recuperó, ¿vale? No fue la única compra que hice, pero sí que es cierto que fue las primeras compras que empecé a hacer en Cardano, fueron en esta época de aquí, en toda esta zona, por lo cual ahora mismo yo valoro que no es un momento para buscar esa compra, para buscar ese precio promedio.
Pero sí que es cierto que tenemos que ir pensando que en algún momento va a llegar esa situación, va a llegar esa zona, y si bien no queremos buscar ese mínimo, sí que podemos esperar, pues bueno, acumular para, si vuelve a caer, pues seguir acumulando, ¿no? Eso es otro de los elementos que podemos entender en este punto. Otro de los puntos interesantes es utilizar el RSI. Como veis aquí abajo, pues tenemos un nivel horizontal bastante claro, donde en pleno mercado bajista el RSI empezó a aplanar los mínimos. Como veis en este punto de aquí, seguíamos haciendo mínimos decrecientes, pero en cambio el RSI no hizo mínimos decrecientes, estuvo haciendo una especie de movimiento plano. Perdonad, pero ya he hecho varios cortes por petardos, ya no voy a hacer más. Entonces, como veis, el RSI nos dio una señal muy clara en esta zona de COVID, porque además de que el precio volvió a marcar un mínimo decreciente, el RSI en este caso no marcó ningún mínimo decreciente, sino que lo hizo completamente plano, por lo cual en este caso, en este sentido, sí que podríamos tener otra pista. Como veis, la situación es distinta. ¿Por qué? Pues porque aquí teníamos una diagonal inexistente, o sea, no había diagonal. En cambio, en este punto de aquí sí que tenemos una clara diagonal, y en este punto de aquí teníamos varios niveles de suelo que se aplanaban, y aquí no tenemos ningún nivel de suelo que se aplana. Seguimos teniendo esta diagonal y sería un poquito la referencia a tener en cuenta. Ahora, ponemos otro hipotético caso en el que el precio, pues imaginaros que hiciera un pequeño impulso y luego otro pullback, un mínimo decreciente, ¿vale? Otro movimiento bajista. Pues imaginaos que en el RSI, en vez de ver lo mismo, viéramos un movimiento de plano. Pues esto sería una clara señal para decir, oye, Cardano está en 0,29, si lo cogemos desde el máximo histórico, ha caído un total de un 90%, lo cual ya es una caída importante, el RSI está marcando divergencias, etcétera, etcétera, y tú ya te marcas un escenario para decir, oye, voy a empezar a acumular, voy a empezar a ver qué es lo que sucede si el precio pudiera arrancar, si el precio pudiera romper. Lógicamente te arriesgas a que tú empieces a acumular aquí con el escenario que he marcado y el precio, pues bueno, vuelve a marcar otro brazo bajista. Pues es lo que hay, ¿no? Al final no buscamos ese mínimo, como digo, pero es mucho más sensato entender esa zona de acumulación que no, por ejemplo, una zona intermedia como la que nos encontramos ahora mismo. Si cogemos, por ejemplo, ADA contra BTC, y ahí vamos a sacar alguna que otra conclusión también. Como veis, el punto, bueno, estamos formando este pullback que ya comentamos, como veis esta línea alcista, nos hemos apoyado en la media móvil de 200 semanal, lo cual es un nivel interesante, y además que, como comento, después de un impulso, viene un pullback, un impulso, un pullback, un impulso, pues no era raro o no es raro ver este pullback. Entendemos todos que esto es mero pullback, que no tiene nada más allá, porque como veis, la dominancia de Bitcoin, BTC.D, sigue siendo dominante. Bitcoin ha roto este patrón del que ya comentamos y sigue haciendo máximos y mínimos crecientes, por lo cual seguimos con esa posibilidad de dar esa continuación alcista, por lo cual el escenario es claro, el escenario es de pullback y era de pullback ya en ese momento y sigue siendo de pullback en el momento en el que nos encontramos, siempre con esa posibilidad y ese entendimiento de que el precio puede seguir cayendo. En todo el gran ciclo alcista, en todo el gran movimiento alcista, lo vamos a ver mejor en gráfico mensual de ADA contra Bitcoin. Si este gráfico sube, pues lo que nos está indicando el precio es que ADA se está comportando mejor que Bitcoin, y si baja, pues es lo contrario, ¿no? Pues como veis, en todo, y como es normal, en todo el ciclo alcista de 2019, aquí vimos todo el COVID, etcétera, etcétera, luego 2020, finales de 2020, 2021 y demás, el precio pues se comporta mucho mejor. Pues esto es otra señal, empezar a ver elementos alcistas, elementos positivos en este punto, es otra señal que nos puede indicar, oye, cuidado que puede estar girando, que puede estar acabando ese movimiento, ese gran ciclo bajista, ¿de acuerdo? Al final, si miramos un momento y ponemos nuevamente ADA contra Bitcoin, lo ponemos por aquí, ADA contra USD, podemos coger y podemos replicar los dos movimientos. Si cogemos y hacemos así, pam, vamos a copiar esto de aquí, lo ponemos y lo subimos aquí arriba, y vamos a hacer lo mismo con la situación del ciclo actual, lo ponemos desde aquí y hasta la situación actual. Como veis, si hacemos una comparativa entre los dos puntos, aún podemos entender que queda recorrido, aún queda recorrido entre los dos, porque estamos como en esta parte intermedia, y pese a lo que ha caído ya Cardano, pese a las características que hemos estado comentando, que hemos estado viendo, entendemos, y pese al punto individual del ciclo actual, si comparamos, si analizamos la dominancia, si analizamos ADA contra Bitcoin, etcétera, etcétera, indicadores, price action y demás, podemos entender que aún tiene más recorrido, independientemente de las fases intermedias que esto pueda llevar a cabo. Aquí tenemos varias fases intermedias que finalizan, pues lógicamente, con nuevos mínimos decrecientes debido al estado bajista de la tendencia, ¿vale? Así que en este, en este punto,
La conclusión básicamente sería entender el estado en el que nos encontramos, entender que el mercado ha cambiado, las probabilidades han cambiado y nos encontramos ante un nuevo escenario, en este caso bajista, por lo cual tenemos que actuar con cabeza. Sí que es verdad que los precios son atractivos, pero igual que ahora mismo los precios son atractivos porque han caído mucho, vamos a ponernos en la tesitura de que Cardano ha llegado a subir un 10.000%, ¿vale? Y los precios en 10.000 eran altos, pero es que claro, en 8.000, en 7.000, en 6.000, en 5.000 también eran muy altos, pero el estado del ciclo, el estado de la tendencia era tan alcista que seguían barriéndose niveles, por lo cual, de la misma manera que ahí se barrían niveles hacia arriba, ahora se van a barrer niveles hacia abajo. Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete y compártelo con amigos y la familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.